Entremos en el escándalo del Energy Gate de Ucrania. Creo que es algo importante, y hace tiempo que no hablamos de Ucrania. Básicamente, en Ucrania, Zelensky se enfrenta a su mayor escándalo de corrupción hasta la fecha. Sus aliados más cercanos en la empresa estatal de energía nuclear, personas que en esencia financiaron toda su operación, están acusados de dirigir un esquema de sobornos en el sector energético valorado en más de $100 millones. Y esto ocurre en un momento en que los ucranianos, debido al aumento de los ataques rusos contra la infraestructura energética del país, se ven obligados a pasar cada vez más tiempo sin calefacción ni electricidad, justo cuando estamos entrando en el invierno. Curiosamente, esto fue descubierto por una agencia ucraniana anticorrupción, fuertemente respaldada por Occidente, y que Zelensky intentó cerrar el pasado verano. Y cuando intentó hacer eso, también provocó la mayor protesta a la que se ha enfrentado desde que llegó al poder. Y ahora estas agencias, que cuentan con un fuerte respaldo de Occidente, entonces uno tiene que preguntarse, ¿hay una mano occidental detrás de todo esto? ¿Se está moviendo algo contra Zelensky por parte de algunos de sus supuestos aliados en Occidente? No lo sé. Pero todo esto está saliendo ahora, y es una gran crisis para él, especialmente mientras los ucranianos se quedan sin electricidad, y crece la crisis de deserciones y de personas que no quieren ser enviadas a morir luchando en esta guerra que ya lleva casi 4 años. El aniversario de la invasión rusa se acerca en febrero. Así que las agencias reguladoras, que fueron instaladas por Occidente y financiadas generosamente por la WIWILE como parte del acuerdo por inyectar tanto dinero en uno de los países más corruptos, creo que el más corrupto de Europa, ese era el trato. Os daremos todo esto si nos dejáis tener estas agencias reguladoras. Luego, Zelensky decide cerrarlas. Nabu y Sapo, ¿verdad? Eso fue el verano pasado. Ahí es cuando empieza la fricción. Empiezas a ver ese tipo de protestas al estilo de las revoluciones de colores en las calles de Kiev, con la juventud tecnocrática que trabaja para las ONG, el mismo tipo de gente que salió durante el Maidán en 2014, y ahora protestan contra Zelensky. Desaparecieron un tiempo, hay guerra, están en pie de guerra, y Zelensky siempre puede mantener a la gente unida en torno a la causa. Ahora las cosas se están poniendo realmente mal. Y la figura que, bueno, ¿cuál es el escándalo? Las empresas energéticas recibían sobornos del 15% para firmar contratos. Y la persona que presidía ese esquema de corrupción era conocida como la cartera de Zelensky. ¿Cómo se llama? Su nombre es Timur Milnichuk. Sí, Milnichuk. Vale. Así que Timur Milnichuk también era el contable de Ihor Kolomoisky, hasta donde tengo entendido. Ayudó a crear el programa de Zelensky, Servidor del Pueblo, y muchos otros proyectos de entretenimiento relacionados con Zelensky, que hicieron de Zelensky un nombre muy conocido. Kolomoisky ponía el dinero, y Milnichuk supervisaba todas esas empresas. Así que Milnichuk tiene una larga relación con Zelensky, y ahora ha huido. Está en Israel. Sí, iba a decir de todos los lugares a los que podría haber huido, se fue a Israel. Sí, lo cual es un poco gracioso. Ahí es donde van todos los oligarcas corruptos de Ucrania y Rusia, como Berezovsky, por ejemplo. Sí. Porque tienen una política de no extradición. La ironía es que deberían ser los israelíes los que huyeran de vuelta a Ucrania y Rusia, porque en realidad muchos de ellos proceden de allí. Pero bueno, esa es otra historia. Así que sí, él huyó a Israel. Y esto es en realidad una verdadera crisis para Zelensky. Y si estás en Occidente, bueno, parece que todavía cuenta con el apoyo de Europa, ¿verdad? Sus principales aliados europeos y Estados Unidos. Estados Unidos, y especialmente los europeos, están desesperados por mantener esta guerra por poderes. Por ejemplo, Jens Stoltenberg,
el jefe de la OTAN, dijo que este escándalo de corrupción es, básicamente, una razón más para seguir financiando la guerra por poderes en Ucrania. I know also that President Zelensky really También sé que el presidente Zelensky trabaja muy duro para combatir la corrupción y deberíamos apoyarle en esos esfuerzos. Pero la respuesta correcta no es reducir el apoyo a Ucrania. La respuesta correcta es seguir proporcionando un apoyo económico y militar sustancial a Ucrania y ayudarles a luchar contra la corrupción, porque es urgente e importante para nosotros que Ucrania tenga éxito en detener la agresión rusa. Ukraine succeeds in stopping the Russian aggression. Así que como son corruptos, es urgente que les demos más. Tiene sentido. Sí, pero el problema al que se enfrentan ahora es, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque Estados Unidos, al menos por ahora, ha dejado de proporcionar financiación. Trump no quiere volver al Congreso y pedir más dinero. Quiero decir, nunca se sabe con él. Podría ser otra traición más a sus promesas de campaña. Pero creo que para él, eso sería forzar demasiado después de haber repetido que no vamos a dar más dinero a Ucrania y que vamos a poner fin a la guerra. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? Bueno, ahora su único recurso básicamente es robar los activos rusos, porque muchos de ellos fueron congelados después de la invasión rusa. Pero si haces eso, básicamente estás haciendo estallar todo el sistema crediticio de la UE. Básicamente estás diciendo que no se puede confiar en el sistema bancario de la UE. Así que internamente hay mucha división al respecto. Pero para los guerreros por delegación que están decididos a continuar esta guerra, esa es realmente su única opción en este momento, porque sus sociedades se enfrentan a una decadencia interna. Los niveles de vida se han desplomado, los precios de la energía son más altos. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? En algunos estados ya se han recortado las prestaciones sociales y no queda suficiente para seguir recortando. ¿Qué hacen entonces? Quiero decir, su único recurso ahora es robar el dinero ruso. Y aquí se ve la misma actitud de indiferencia total hacia las vidas ucranianas. Es algo muy generalizado. Este es Josep Borrell, el principal diplomático de la UE. Esto es lo que dijo hoy. Apoyar a Ucrania es una ganga en comparación con el coste de una victoria rusa. Las guerras las pierde quien se queda sin dinero o sin soldados primero. Apoyar a Ucrania. Quiero decir, ¿cómo tiene eso siquiera sentido? Europa ya ha sufrido tanto daño económico por esta guerra. Sí, y ella dice que las guerras las gana quien se queda sin dinero y soldados el último. Bueno, ¿quién está perdiendo más soldados? Obviamente Ucrania, solo por su tamaño en comparación con Rusia. Rusia no ha tenido que secuestrar gente por las calles como ha hecho Ucrania. Se puede ver en todos los videos que salen de Ucrania, porque Ucrania simplemente tiene mucha menos población. Rusia es un país muchísimo más grande, lo que es una de las muchas razones por las que fue una locura iniciar toda esta guerra por poderes desde el principio. Pero la actitud sigue siendo la misma. Sigamos enviando a más ucranianos a morir y sigamos buscando dinero para mantener esto en marcha. Y esa parece ser la actitud dominante. El problema es que, aunque la administración Trump, personas como Trump y J.D. Vance, no estaban ideológicamente comprometidos con una guerra por poderes como lo estaba Biden, tampoco están dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, para abordar realmente las quejas rusas que van más allá de Ucrania. La expansión de la OTAN, el control de armas, los llamados sitios de defensa antimisiles que Estados Unidos tiene en Polonia y Rumanía. Trump no va a revertir eso. No es su terreno implicarse en una diplomacia de ese tipo. Se podría decir que el último presidente dispuesto a hacerlo fue Reagan. Reagan fue el último presidente realmente interesado en la diplomacia con Moscú, cuando ya sabes, alcanzaron acuerdos como el Tratado INF, que luego Trump anuló. Obama sí firmó el nuevo START, y eso es algo positivo.
Pero aparte de eso, Obama también llevó a cabo el golpe del Maidán. Obama también amplió o modernizó, entre comillas, el arsenal nuclear estadounidense. Además, después de decir inicialmente que no iba a seguir adelante con los llamados sitios de defensa antimisiles de George W. Bush en Polonia y Rumanía, sí siguió adelante con ellos. Así que lo que ocurre en Washington es que sin importar cuál sea la intención del presidente, se enfrenta a la burocracia permanente pro-guerra, y son ellos quienes, en última instancia, toman las decisiones. Pro-war bureaucracy, and that's who ultimately calls the shots. And here's Y aquí está el ex ejecutivo de BlackRock y actual canciller alemán Friedrich Merz explicando cómo la guerra está beneficiando a Alemania, cómo ha sido una auténtica bendición para ellos. En realidad, si se analizan sus comentarios, se pone de relieve e incluso se contradice la supuesta postura moral del liderazgo de la UE, mostrando su falta de humanidad. Oh, bueno, tengo que traducir. Zelensky must make sure Ukrainians serve their country. Zelensky debe asegurarse de que los ucranianos sirvan a su país, en lugar de marcharse a Alemania. Sí, dicen que Zelensky tiene que ser más duro con la corrupción y evitar que los jóvenes ucranianos se vayan. Bueno, se van porque no quieren ser enviados al matadero. Así que BlackRock dice que hay que ir al matadero, porque BlackRock posee cada vez más tierras en Ucrania y quiere comprar más, quiere los despojos de la guerra. Han creado una situación imposible para sí mismos, en la que tienen que soportar la carga de una migración inevitable, mientras mantienen la guerra en marcha. Esta gente está loca. Y al mismo tiempo, es Merz quien se beneficiará, no el alemán promedio, especialmente los trabajadores alemanes menos cualificados, que están siendo desplazados de sus empleos por la competencia de ucranianos dispuestos a trabajar por menos, realizando muchos trabajos tipo Uber en lugares como Polonia. Así que esta guerra no está beneficiando económicamente a Europa en absoluto. Y aún así, piden invertir más dinero cuando el país está sumido en un enorme escándalo de corrupción que no se está cubriendo en Estados Unidos. Quiero decir, realmente hay que esforzarse para encontrar información sobre esto. ¿Hacia dónde va todo esto? Simplemente significa que la guerra continúa y que Rusia va a tomar más territorio. Esa ha sido la trayectoria de la guerra. Rusia ha avanzado a un ritmo muy lento, pero lo hace por razones obvias. Solo intenta resistir a Ucrania. Tiene mucha más población y un proceso de producción militar mucho más eficiente que el de Occidente. Van a seguir esperando y tomando territorio poco a poco. Y a menos que haya un cambio en Washington, así es como va a seguir. Muchos más ucranianos serán condenados a muerte y también rusos. Me pregunto a menudo, por ejemplo con Putin, si alguien le hubiera dicho que casi 4 años después seguiría librando esta guerra y habría perdido a cientos de miles de personas. No sé la cifra exacta de muertos en Rusia. La estimación de Estados Unidos ronda el 1.000.000, lo que me parece demasiado alto, pero qué sé yo. En cualquier caso, son muchas las personas que ha sacrificado. ¿Habría hecho lo que hizo en su momento si hubiera sabido que esto seguiría así? Esperaba que terminara mucho antes de lo que fue. Y una de las razones por las que no terminó tan rápido es porque Estados Unidos y el Reino Unido sabotearon la diplomacia que Zelensky emprendió de inmediato con Rusia. Pero desde luego, Putin no va a dar marcha atrás ahora. Ha invertido demasiado en esto. Y ahí es hacia donde nos dirigimos. Supongo que la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar Rusia en Ucrania antes de decidir que ha tomado lo suficiente como para declarar una victoria? ¿Y cuánto falta para que Zelensky se convierta en vecino de Yair Netanyahu en Miami? Porque Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, y el expresidente ucraniano Petro Poroshenko están hablando ahora de formar un gobierno de unidad. Y muchos ucranianos se están volviendo en contra de Zelensky, que cada vez depende más del apoyo de Occidente.
Well, the irony there is that Klitschko was La ironía es que Klitschko formó parte de un acuerdo para crear un gobierno de unidad con Yanukovych en febrero de 2014. Había un pacto de reparto de poder que habría mantenido a Yanukovych en el cargo con autoridad reducida, con elecciones anticipadas, y Klitschko aceptó ese acuerdo. Era uno de los líderes del Maidán más moderados. Pero el sector de extrema derecha del Maidán, los ultranacionalistas, los neonazis, los fascistas, como se les quiera llamar, los saboteó. Y lo hicieron con el respaldo de Estados Unidos, porque tras bendecir inicialmente ese acuerdo de reparto de poder, acogió de inmediato el golpe que se produjo gracias a la fuerza de la extrema derecha, los ultranacionalistas, y dijo que era algo estupendo. Así que ya sabes, es curioso cómo es, por supuesto, cuál fue el principal impulso o la chispa inicial del Maidán. Junto con el hecho de que Yanukovych retrasara la firma del pacto comercial con la Auerpüene, porque en realidad no lo rechazó por completo, solo retrasó la firma porque quería mejores condiciones, fue la corrupción. La gente estaba indignada por la corrupción, y ahora tienes a Zelensky que llegó al poder después de aquel golpe, elegido en unas elecciones que lo siguieron, y ahora se enfrenta a enormes acusaciones de corrupción. Todo esto subraya que se podría haber evitado si los ultranacionalistas en Ucrania y sus patrocinadores occidentales hubieran estado dispuestos a respetar los acuerdos que ya se habían alcanzado, los acuerdos de Minsk y el pacto de reparto de poder que habría mantenido a Yanukovych en el cargo un poco más de tiempo, aunque con autoridad reducida.